Así que bueno, Germán, bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿Cómo ¿vos? estás? Bien, borrando cosas del celular. Muy bien, es ahora. Sí, Es puse antes el de que te momento- agarren. Antes. Sí, total. Pero yo no entiendo cómo te agarran y te lo pueden desbloquear. ¿No hay todo un Sí, tema de sí, que ¿no? Apple no...? Digo, aparentemente. Delitos informáticos, sí, obvio. Para mí, el FBI y Apple tienen como toda una pelea de desbloquearme este celular de terrorista. No. Pero bueno. En Uruguay acceden a todo. Si no, no se Acá te dicen, dame la clave, por favor, dame la clave. Bueno, Es mejor prevenir que. Sí, especular, ¿no? totalmente, En este totalmente. caso. está bien. O que por lo menos tener un buen amigo y que te avisen, ¿no? Como fue supuestamente en el caso Astesiano, una de las cosas que se decía es que se le avisó y uno de los celulares llegó a borrarlo, ¿no? Sí. Se lo avisó También antes. tiene lo del caso de esto de la chiquilina de 16 años, tiene implicaciones de Astesiano, que fue como creo que él pidió los nombres o algo, o sea, estaba metido Astesiano ahí. Pero bueno, vamos a presentar al invitado. Germán de Agosto es licenciado en Economía por la Universidad de la República y ahora es el director de la carrera de Economía de la Católica. Sí. Sí, así es. Ahí quedaste. Excelente. Porque estabas con media cara partida. Está. No. Ahí me ve. Claro, ahí me ve. Sí. ¿Cómo estás? Pará, Muy bien. estoy en la mitad de la presentación. Ok. Tiene... ¿Hiciste más cosas que eso, además? O sea, ¿haces más cosas que eso? ¿Se dice en Ferrer? No, Por yo eso lo abandoné hace yo- en la pandemia. Yo te lo había pasado y esto no estaba desactualizado. Tiene 2 libros, ahora acabo de presentar uno que yo me olvidé de traer, pero vamos a pasar una foto y está muy bueno. Y además es columnista en Fácil Desviarse, es economista y divulgador, digamos. Divulgador, sí, sería una paraguas. El anterior era Manual de Economía para un Mundo Entreverado y ahora Leones y Corderos, una historia personal del pensamiento económico que tienen en sus tapas a Trump y a Milei. ¿Sos veitero? Veitero. O sea, ¿sabés los que ahí tenemos Ahí está la tapa. la tapa. Ese ¿Genera clics esa portada? Y bueno, fíjense lo que pasó ayer, ¿no? Es como crecientemente demandado. El otro día me llamó hasta el País de Madrid. O sea, nunca me imaginé en mi vida que hablar con el País de Madrid, pero hace tanta cosa este loco. La verdad que nos vino... El interés es... Yo no quería poner una tapa, pero fue una edición más comercial de marketinera, Oh, pero muy bien. con buen tino, porque bueno, Ujú. todo, no sé si vieron lo de ayer, pero es como... Sí. Tenemos clips, de hecho, es que para nos pasar. vino bárbaro que justo pasara lo que pasó ayer, porque en realidad, digo, ya te veníamos hablando hace un par de semanas que no pudiste y fue como qué bueno que hoy la gente va a estar buscando en YouTube Milei, lo pusimos en el título, aunque capaz que no va a ser de lo principal que hablemos, es No, lo y mismo, aparte, es lo mismo, el misma y lógica conecta que la con lo que estaba tapa. diciendo de los jóvenes y el tema de, bueno, si no es por el tema de la edad jubilatoria, por qué es, y bueno, lo que estaban diciendo ustedes es justamente una de las cuestiones por la cual puede crecer justamente la adhesión a personajes estrambóticos como este. Es un descreimiento creciente sobre el sistema político y sobre las instituciones democráticas. Y bueno, a la luz de los hechos, naturalmente, ¿por qué un joven ciudadano no diría, che, está todo amañado, digo, está todo... Son bueno, todos amigos. eso es justamente lo que Es te la va casta, generando la el casta. acto, porque en definitiva es tremendo, es un daño a la institucionalidad tremendo y eso naturalmente va generando como un ambiente menos propicio justamente para darle confianza a esas instituciones, porque entendemos que funcionan adecuadamente en pos de velar por los ciudadanos en pie de igualdad y cuando saltan estas cosas vos decís, bueno, esto no es como me habían vendido que era, el Uruguay idealizado, romantizado que siempre dijimos que nos distingue, Sí, quizás somos ya no mejores. es, que ya no es una condición perpetua que podamos tener para siempre y no miremos complacientemente el mundo diciendo acá estas cosas no van a pasar porque crecientemente estamos asistiendo a una sucesión de hechos informativos periodísticos relevantes que justamente desnudan la cara más fea de todo lo que tiene que ver con los arreglos político-institucionales y eso naturalmente genera las grietas por las cuales se te puede colar este tipo de personajes. Quiero ver, son todos iguales, ¿sí? Sí. Este es el camino de siempre, esta es la casta, estos son los que juegan para ellos, estos son los que tienen la justicia agarrada y en definitiva, como joven ciudadano, vos Sí. codificás esa información y decís, no, yo no Claro. voy a pagar impuestos para esto, yo no voy a justamente a adherirme a estas causas, porque de alguna manera es todo un teatro justamente montado en detrimento de mí y de mi perspectiva vital, que es lo que yo pongo en la mesa cuando decido a quién darle el voto. Me parece que justamente esto que pasa hoy, que es un síntoma más de otro conjunto de cosas que nos sacan un poco el velo de esa imagen más romantizada del Uruguay como isla que va a ser Sí, blindada ante democrática, todas tendencias honesta. globales, porque justamente vos decías, bueno, originalmente fue Trump, seguramente sea Trump de vuelta ahora en Estados Unidos, ahora Milei, Bolsonaro, ¿no? Este tipo de personajes que justamente salen de este tipo de agujeros que justamente se generan a partir de que en un mundo más informado, más conectado, nos enteramos de muchas cosas y eso justamente nos muestra un costado
mucho menos idealizado de la política, y eso hace que las reacciones antipolíticas, de alguna manera, encuentren expresiones cada vez más masivas, y en particular en los jóvenes, ¿no? ¿Cómo hay En jóvenes? resumen, Sí. ves que son todos unos corruptos, te calienta y querés votar un Milei. Total. O así arrancan esos procesos, de alguna Sí, manera, sí. ¿no? Cuando vos decís, ¿Cómo hay guachos quejándose de los impuestos y del robo que no pagan impuestos? Que no pagan, ¿no? total. O sea, tipo, estás en primero de facultad, tenés 19 años, vivís de tus viejos, en lo de tus viejos. Y, Sí. y es tipo, el Estado es un ladrón. Tipo, flaco, no pagaste un impuesto en tu vida, ¿no? Sí, bueno, Germán, y esto ahora justo bueno salió esta noticia, pero ese tipo de discursos que están aflorando tanto en Argentina, ¿los detectás en algunos, aunque sea resabios, porque no tenemos un claro Milei, o por lo menos no tenemos un claro Milei popular? Tenemos a un Salle, tenemos el Partido Libertario, pero son expresiones marginales. Pero dentro de, no sé, de los equipos económicos o alguna cosa, ¿te parece que ves como esta retórica me está sonando, como que puede empezar a agarrar este tipo de sensibilidades? sí, así de las vivencias, naturalmente encontrás que hay que se hace eco de ese tipo de manifestaciones. Nombres. En un país que de alguna manera no da las razones para tenerlas, ¿no? Porque digo, una cosa es ser argentino y naturalmente tu vivencia va a estar marcada por un tipo de Estado que naturalmente va a tener un conjunto de disfuncionalidades que hacen justamente que pueda aflorar un discurso anti-Estado, y en particular con la virulencia y la violencia que justamente canaliza Milei. Y acá en Uruguay eso no lo tenés. Por ahora no lo tenés, más allá de esa tendencia que justamente estábamos repasando, en el sentido de, bueno, no hay razones para violentamente ir en contra del Estado. Sí podés tener una tendencia libertaria, porque eso es una cuestión de ideas, y vos podés tener una cosmovisión marcada justamente por ese mundo de alguna manera idealizado de todo mercado sin Estado. Pero Vale. cuando vos ves esas manifestaciones, ves las dos cosas, esas ideas y ese vehículo de las ideas, que justamente esa agresividad que, bueno, es justamente lo que aflora a partir de ver a Milei en YouTube, en TikTok, que es lo que consume. Entonces cuando vos empezás a repasar las inquietudes con que las personas van ingresando al mundo de la universidad, en particular de ciencias económicas, van cambiando, y en los últimos años naturalmente hay una réplica de esos discursos y esas ideas. Las ideas que sean las más distintas posibles, justamente bucear en ideas y jugar con las ideas y tratar de analizar cómo las ideas han ido cambiando las manifestaciones sociales y los movimientos, bueno, es sumamente interesante. Pero ya cuando te enfocas en el envase, justamente ahí ves donde hay una discordancia entre las condiciones hoy en nuestro país y justamente un discurso tan violento como decís vos, que es como, viste, que viene como del estómago, ¿no? Y en el 2002, por ejemplo, ¿habían condiciones en Uruguay para el surgimiento de un discurso bastante más radicalizado? Porque incluso, en el peor momento económico uruguayo reciente, bueno, puedes compararlo con la salida de la dictadura, pero también en los dos procesos que tiene Uruguay de salida política de una crisis, sea el 85-86 o el 2004, en realidad ganan también gobiernos relativamente moderados, o bueno, un frente amplio que se modera hacia el 2004 para ganar. Entonces, ¿qué pasa en Uruguay que no nacen, incluso en los peores momentos, en los demás crisis, estos discursos más radicalizados? La verdad que nunca lo había pensado en el sentido de cómo este tipo de cosas te pueden disparar eso. Supongo que cuando vos hablas de la crisis, y en ese caso, bueno, vos tenías todavía una representación muy importante en la sociedad de una vocación, ¿sí?, mucho más social, atendiéndose a ese tipo de demandas que surgieron justamente cuando todo implosiona, y de alguna manera el sistema político en su funcionamiento y los partidos lo canalizaron, simplemente que cambió la opción y vos seguiste dentro de las reglas de juego. Yo creo que esto es cuando vos ya recorriste todas las opciones y decís, bueno, ya vi pasar a todos los colores y mi vida sigue empeorando. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Me parece que ahí podés tener una Claro, diferencia. y Es una crisis muy Frente extendida en el Amplio tiempo. nunca había Claro, estamos hablando de una gobernado. decadencia. Fíjate que hay el premio Nobel de Economía del 61, falleció hace años, que fue el que inventó el PIB como indicador, el Producto Bruto Interno como indicador, o sea, simplemente para situarnos históricamente donde estamos, está muerto hace años. Dijo que había 4 tipos de países, no sé si alguna vez habían escuchado eso: No. países desarrollados, países en vía de desarrollo, Argentina y Japón. O sea que la excepcionalidad argentina, en particular negativa, se arrastra desde varios años. Y obviamente la postura que uno tiene en relación al Estado depende de cómo nos concebimos nosotros como personas, es decir, si somos justamente lo que hablamos ayer, una máquina meritocrática que siempre está compitiendo en condiciones perfectas, ¿sí?, en un terreno de juego nivelado, o si nos entendemos justamente como la sucesión de accidentes arbitrarios, en particular el primero siendo el nacimiento, ¿sí?, un ensamblaje de hechos azarosos que ningún tipo de arreglo tienen con cualquier cuestión de mérito o de meritocracia. Eso te genera justamente distintas posturas en torno al rol
que le damos al Estado, pero también la vivencia personal. Y el Estado argentino, de alguna manera, ha generado justamente la propia mala fama que lo termina justamente generando la irrupción de un tipo como este. ¿Podemos escucharlo con audio eso? Una vueltita para quienes no lo vieron cantar a Javier Milei ayer en el Luna Park. Germán, si quieres ponete. Es buenísimo, O es buenísimo. sea, todos los tweets que le tomaban el pelo era exactamente lo que iba a pasar. ¿Tenemos el 011? Por favor, es muy divertido. Y... Yo, Dale, sí. tengo Ustedes una sigan hablando en pregunta. serio, yo voy a Sí, pasar da. memes. Porque viendo entrevistas tuyas y recordando otra que hicimos a Mauricio de Rosa, también economista, que hablamos mucho de la desigualdad, algo que vi, porque para mí es como indiscutible, la desigualdad existe y la desigualdad no es deseable. Pero no todo el mundo piensa En función eso. de tus preferencias, que Claro, yo las comparto. pero no podemos decir que son ya las de sé, todos. Pero para mí fue como, está que ingenua, claro. Expliquemos eso, porque primero también hay muchos errores de conceptos. Mucha gente piensa como que desigualdad. Me pasaban, por ejemplo, los escalafones de los salarios de la intendencia, como, este gana 20.000 pesos más que este. Ahí está tu desigualdad en la está tu intendencia índice de COSE. Y en realidad desigualdad obviamente no refiere a que no ganes lo mismo de sueldo. Y claro, no es automáticamente indeseable. Yo pienso que es indeseable, pero justamente todas estas corrientes no. No es Podemos, natural la desigualdad y no claro, está bien. podemos que- explicar un poco de esto porque sí, en realidad yo asumo como que bueno, todos nos merecemos vivir. Discutible. No, ahí vos claro, podés poner un énfasis que diga, bueno, si vos le das condiciones mínimas de vida a la gente, bueno, a partir de ahí, de que las necesidades básicas estén satisfechas, bueno, ese tipo de desigualdad justamente puede tener efectos positivos en tanto incentiva, en tanto es un motivador de que la gente pero se ese esfuerce tipo de más. desigualdad que ganen 20.000 pesos de diferencia no, No, es a lo que estamos se pensando, refiere. tratando Sí, de sí. entender de vuelta el que piensa distinto. Ok, ¿no? sí, Entonces sí. vos tenés una concepción, ¿sí? Que quizás la parte más de filosofía política de lo que es la concepción de justicia y el Estado libertaria, que sería la que estamos tomando como referencia. No sé si conocen a Robert Nozick, pero es un filósofo norteamericano, también falleció hace años, que es justamente el que viene a controvertir la visión que en aquel momento había puesto John Rawls sobre la mesa en torno a los principios de justicia. ¿sí? El velo de la ignorancia. El velo de la ignorancia es el ejercicio por el cual Sí. John Él Rawls llega a los dos principios, exactamente, ¿no? Que Si es querés un arrancamos cronológicamente por ahí. Por favor. Porque después viene la respuesta libertaria Sí. y el principio de Will Chamberlain, que es el argumento. Expliquen para la gente como que no soy yo, pero que no lo encantaría yo. me encantaría que le cuentes a la gente cuál es el ejercicio del velo de la ignorancia de Rawls. Yo creo que como ejercicio es muy bueno, las conclusiones tengo dudas, pero... Está claro, ahí va. Pero como ejercicio mental está buenísimo. Sí. Y en parte se trata de cómo determinamos un contrato social, que en parte se trata de cómo determinamos o cómo repartimos los beneficios y las cargas de justamente cooperar en esta aventura colectiva que es la sociedad, ¿no? Es una asociación cooperativa la sociedad, si se quiere, ¿no? Y eso supone beneficios y supone cargas. El tema de cómo distribuimos eso es justamente lo que hace a resolver el problema del pacto social. Entonces, lo que hace John Rawls, filósofo norteamericano, es decir, imaginen que la vida no arrancó, ¿sí? Y estamos todos atrás de lo que él llamó el velo de la ignorancia. Es decir, el velo de la ignorancia lo que hace es que no sepamos nada de lo que nos va a pasar a nosotros cuando la vida arranque. ¿Sí? Atrás del velo somos todos iguales. Yo no sé si voy a pertenecer a una minoría que va a ser reprimida, yo no sé si voy a ser homosexual, yo no sé si voy a tener algún tipo de discapacidad, yo no voy a ser si soy brillante, si mi familia me va a querer, si voy a hacer un asentamiento, yo no sé nada de mi vida, vos tampoco sabes nada, vos tampoco sabes nada, pero estamos convocados detrás del velo de ignorancia a tratar de determinar los principios que van a regular las reglas de esa cooperación. Entonces, lo que dice John Rawls, el primer principio de la justicia es que estén todas las libertades para todos. Por ende, si yo pertenezco a una minoría, cuando arranque la vida, yo no quiero ser perseguido, justamente quiero tener la misma libertad que la mayoría. Las libertades negativas, ¿no? Sí, eso. Bueno, después Aseguradas. eso es sumamente interesante, Sí. para mí es sumamente nutritiva esa discusión, nos metemos en los dos conceptos de libertad, Sí. de positiva y negativa. Sí, en sí. este caso, sí estamos hablando de libertad negativa en el sentido de la libertad de la coacción. Claro. ¿Sí? Es que el Estado no me rompa los cocos, ¿no? Sí. De alguna manera que yo, si pertenezco a una minoría, no sea oprimido. ¿Sí? Ujú. Eso es un poco el primer principio de justicia que dice John Rawls. Básicamente, la lógica del experimento mental, que lo hace atractivo, es como todos estamos en condiciones de igualdad, Ujú. porque no sabemos en dónde vamos a terminar, Sí. las condiciones que acordemos van a ser lo más justas per se, porque nadie sabía dónde iba a parar. Sí. ¿Sí? Entonces, eso es un poco la gracia de ese tipo de ejercicios filosóficos. Sí. Entonces, bueno, primer principio, las libertades para todos. Segundo principio, si va a haber desigualdades, bueno, que funcionen justamente para mejorar la vida de los más desfavorecidos, que son justamente los que pierden una vez que se levanta ese velo de la ignorancia.
¿Cuál es la fundamentación de eso? Es que de alguna manera las personas somos eso, ¿no? Somos un ensamble de hechos arbitrarios, de hechos azarosos, que justamente no tienen un arreglo al mérito. Entonces yo si nazco acá en Punta Carretas, mi vida va a ser completamente distinta a si no, yo nazco en Casaballe. Y eso es algo que yo pueda adjudicar al mérito o al esfuerzo o algo vinculado a la meritocracia. De ninguna manera, es un hecho arbitrario. Como también es un hecho arbitrario que tengas una familia te voy a hacer lo que te diría esta gente que ama la desigualdad. Mis padres se rompieron el lomo trabajando. Exacto, pero incluso también... Hubiesen trabajado más tus padres. Y John Rawls te diría, incluso la voluntad de las personas de hacer el esfuerzo, porque vos podés decir, bueno, hay muchas personas brillantes en el mundo, pero bueno, Bill Gates se esforzó más que el resto. Pero incluso la disposición a hacer un montón esfuerzo más se esforzó. Depende. Para ser tan rico, un montón más se esforzó. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo hago abogado del diablo porque me gusta tener discusiones completas. Incluso la capacidad de nuestra de hacer esfuerzo también depende de condiciones que no se nos pueden adjudicar al mérito y tienen que ver con el lugar donde nacimos, qué familia recibimos, qué tipo de herramientas recibimos. La herencia. ¿Sí? La herencia naturalmente. De hecho, el envidioso de las herencias, cuestiones como le dicen, contingentes. El liberalismo un poco, por lo menos, Bas Ferreira, el liberalismo nacional uruguayo de hace unos 100, 150 años, Bas Ferreira tiene una tesis muy interesante en contra de las herencias, pero por derecha. O sea, por derecha en el sentido de, si queremos una sociedad realmente en donde el principal ponderador sea el esfuerzo individual, no podemos arrancar todos tan desnivelados. Entonces hay que grabar, Bas Ferreira dice, progresivamente la herencia para intentar nivelar lo más posible el posible ejercicio de la libertad, que es el ejercicio de la meritocracia. Y la meritocracia. Si vos partís de ese nivel, bueno, capaz que acordarías otra cosa en función de si ganarle más al esfuerzo y al mérito dentro de esa cosa. Pero incluso John Rawls ahí te diría, mira que también un hecho arbitrario en nuestra vida es la lotería genética. Yo no sé qué tipo de beneficios voy a tener en términos de capacidades intelectuales, tengo un montón de cosas. Messi tiene un talento en particular, ¿sí? Es en un reparto, en esa lotería genética, y además hay otra contingencia sumamente relevante que hay que tener en cuenta a la hora de ponerse. Y es el hecho de que Messi hoy, por ejemplo, por ponerlo, porque después vamos al Messi con el argumento libertario en contra de la teoría de John Rawls. Messi tiene que ganar lo mismo que el de la B. Es que también nace en un mundo en donde la demanda por lo que él hace bien es muy alta. Y eso es una contingencia de mercado. El hecho de que justamente hoy se valore lo que se valora es contingente a nosotros. Así que hoy justamente están streaming, youtubers, influencers, ¿no? Por poner oficios nuevos del siglo XXI. De alguna manera podés ser muy talentoso, pero también estás capitalizando algo que es ajeno a cualquier cuestión que yo te pueda asignar a vos de mérito. Capaz que tenés un talento para ser influencer. O sea, Messi hace 150 años era pobre, decís. Y seguramente toda su vida y mucho antes también. Muñeri, claro. Capaz que incluso lo hubiesen dejado, lo tiraban los espartanos para abajo a esto, ¿no? Pero flaco nace en un momento donde sus habilidades son demandadas a tal punto que genera justamente esa situación. Y el ejemplo de Messi nos lleva justamente a el argumento libertario contra la teoría de justicia de John Rawls, que eran de esos dos argumentos. Libertad para todos, y si hay desigualdades, que funcionen en favor de los más desfavorecidos. Es decir, tenemos el imperativo moral de ver la sociedad desde el punto de vista de los más, justamente, los que están más en el horno. ¿Sí? Y Nozick, que es justamente que hace la respuesta filosófica a la cuestión de la teoría de la justicia, dice, imagínate Will Chamberlain. Sí, Will Chamberlain es un basquetbolista muy famoso. Cambiemos el ejemplo, sigamos con Messi, ¿no? Partimos de un reparto totalmente equitativo en nuestra sociedad. Es decir, somos tantos 3 millones de uruguayos, agarramos el ingreso total del país, lo vivimos equitativamente, ¿sí? O en Argentina o en el mundo. ¿Sí? Ese tipo de sociedad totalmente igualitaria. Ahora bien, Messi tiene un talento que excede al talento del promedio, ¿no? Entonces está en condiciones de agarrar y negociar justamente con el Miami, o en su momento con el Barcelona, decir, bueno, de cada entrada que se venda para verme a mí, yo voy a recibir un determinado porcentaje. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo, la gente lo quiere ver, o sea, estamos voluntariamente dispuestos a pagar un poquito más para verlo, es decir, estamos todos de acuerdo en eso. Entonces, ¿qué va a pasar después de la primera temporada? Y naturalmente ese reparto plenamente equitativo del que partimos se rompió, porque Messi va a ser mucho más rico que todos nosotros. Entonces, ¿por qué está mal si el talento es de Messi, ¿no? El esfuerzo es de Messi, todas esas cuestiones más vinculadas a la parte del mérito personal, y si además todos nosotros voluntariamente, a partir del mecanismo descentralizado del mercado, decidimos felizmente y nos peleamos por comprar esa entrada? Entonces, ¿por qué está mal esa desigualdad? Y si te preguntás por qué está mal esa desigualdad, es ¿por qué es justo intervenir? ¿Por qué es justo grabar a Messi si de alguna manera lo que se ganó, se lo ganó con su talento y a partir de un conjunto
justamente de decisiones de la gente en un mercado libre. Entonces, grabar a Messi es usufructuar parte de lo que es él. Es como esclavizarlo, te diría Robert Nozick. Sí. Porque de alguna manera te estás quedando con una parte de él porque lo estás grabando en un porcentaje de impuestos que supone robarle su tiempo. Si el impuesto del 50% es como que lo estás haciendo laburar 50% en términos de trabajo forzoso. Entonces te dicen, esa intervención es injusta y de ahí viene el concepto libertario de los impuestos. Son injustos porque justamente atentan contra el derecho natural de Messi de apropiarse de los beneficios que obtuvo a partir justamente de sus talentos y de la decisión de todos nosotros del mercado. Ahí está el tema de cómo se conforma el valor, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le da precio, mejor dicho, valor? El valor a las cosas. El valor a las cosas. Si es el mercado en su libre asignación de valor, o si son los costos de producción, o sea, el tiempo socialmente necesario para producir algo. Y ahí tenés esa gran discusión en la economía que, bueno, ¿cuál es la teoría del valor? Es la teoría objetiva del valor y las cosas valen el trabajo, por decirlo simplificadamente, que tienen incorporado, o hay una teoría subjetiva, que es justamente la que vos señalás, es decir, las cosas se valoran en función de la escasez, ¿no? Cuanto más escaso, más valor tiene, y en función de las necesidades que satisface, por más frívolas que puedan ser. Sí. ¿No? Dentro de la teoría más objetiva del valor, ¿cómo se sabe cuánto vale Messi? Bueno, ahí tenés todas esas cuestiones que hacen y abren la cancha que aparezcan otras teorías para explicar. Claro, para lo que quieran pagar por él. No, ahí desde está, la ahí objetiva. a la subjetiva. Por eso también. Está buena tu pregunta, pero da el paso a justamente desde eso. la marxista, que es tipo, algo vale el tiempo socialmente necesario para producirlo, es tipo, ¿y cuánto, o sea, tipo, cuánto tiempo es objetivo. hizo falta? Claro. Bueno, me encanta todo esto de filosofía, pero me gustaría llevarlo un poco más a esto como me afecta a mí, Marcos. Okay. Y me gusta de lo que estábamos hablando al principio, que te dije por qué no te lo guardaste para Germán, que era justamente, estábamos analizando cómo creció la economía en un momento, pero el salario real todavía no. Y es algo que Marcos trae todos los programas. Soy un pesado con el salario real y con la economía. Es el 215, es el 215. Messi. Para ese es Messi. Una foto de Messi. Messi, bueno, si las contingencias de su vida hubiesen sido distintas, seguramente ese talento no podría haber aflorado y seguramente, ¿no? En definitiva es eso, ¿no? Okay. Una sucesión de accidentes. O cuando nos demos cuenta que el fútbol ya fue. Pero eso es sumamente relevante el término de cómo entendés la desigualdad y cómo entendés a las personas, porque justamente eso es lo que determina cómo nosotros nos formamos como ciudadanos, las creencias en torno a los motivos. Si yo le asigno un motivo individual a la pobreza, y naturalmente voy a estar más en contra de medidas redistributivas del Estado, pero si yo logro comprender y reconocer este hecho arbitrario, ¿no? En las personas como justamente una sucesión de eventos azarosos, bueno, mi visión sobre el rol distributivo del Estado va a cambiar, y lo que justamente han mostrado investigaciones es que eso un poco ha caído en el Uruguay y tiene que ver también con el repliegue, en particular de la clase media, de los servicios de la educación pública. ¿Qué es lo que ha caído? Justamente el apoyo a la vocación más redistributiva del Estado. Okay. Hay una entrevista de Andrea Vigorito, que para mí es la persona que más sabe, la académica que más sabe, es una de las académicas más influyentes, aparte en la formación de economistas. Hay una investigación que la muestra en el top 3, ¿sí? Una genia, y que se ha dedicado todo el tiempo a esta, también amiga de Mauri, ¿sí? Los dos faros, si se quiere, que justamente muestran cómo han cambiado las creencias de la sociedad en torno justamente al rol redistributivo. Y a medida que vos te replegás y empezás a consumir servicios privados y no públicos, en particular educación, por ejemplo, bueno, te vas alejando de eso y tu vocación de apoyo a ese tipo de Estado más redistribuidor de alguna manera cae, y eso naturalmente hace a las condiciones que tenemos. Acá está la gráfica que decíamos. Ahí tenemos un comparativo de PBI versus índice de salario real. No es índice de masa salarial, pero el de masa salarial es relativamente similar. De todos modos. Ahí la discusión te traslada a la masa salarial, en el entendido que si vos muestras salario y PIB, te van a decir, bueno, ¿cuál es el salario del desempleado? Entonces eso es lo que lleva al argumento de que se tome la masa salarial. Aún así, el índice de masa salarial crece bastante después, o sea, hace esa vuelta de la B bastante después de la vuelta de la B de la economía. Es decir, y mucho más también del excedente de producción. El excedente de producción, tipo ya al 2022 se está explotando ya. Mirá, no sé si hoy leíste la entrevista a Olesker en la diaria. No. Pero bueno, de alguna manera habla Leí de búsqueda eso. hoy. Y habla de justamente la transferencia de recursos que implicó, en definitiva, una forma de ver el crecimiento de una economía es tratar de entender
cuál es la remuneración a los factores de producción, típicamente trabajo y capital, ¿no? La masa salarial es la proporción asociada al factor trabajo. En español. Anda a laburar. En español es, si una economía crece, de alguna manera se generan más ingresos. Sí. Bueno, ¿cómo se distribuyen estos ingresos? En función de los factores con los que producimos, capital y trabajo. ¿Cuánto va el capital y cuánto va el trabajo? Cuando hablamos del factor trabajo, se habla de la masa salarial, entendida como la porción de la torta que les corresponde a los trabajadores. Entonces, cuando vos ves cuando graficás la evolución del salario real y ves esa U, eso justamente es una transferencia de recursos de una economía que creció, que generó más riqueza, pero que de alguna manera no fue apropiada por el factor trabajo, porque justamente tenés esa transferencia que Olesker y otras investigaciones estiman en 2.100 millones de dólares. Es decir, la transferencia se achicó del la proporción capital de la torta correspondiente al factor trabajo, porque justamente el salario real tuvo 3 años de caída, recién se está recuperando, es decir, en función de la promesa de volver al nivel que tenía en 2019. Pero una cosa es el nivel y otra cosa es recuperar lo que se perdió. Lo que se está recuperando hoy es que volvés al nivel del 2019. Mieres hace 2 días nos dijo, muchachos, lo que se perdió, eso funciona así. Exacto, siempre. Salvo que tenga una máquina del tiempo, claro. Todo eso que se perdió, o sea, al que retroactivo estiman en no. 2 salarios en esos 4 años, a un salario promedio de 40.000 pesos, justamente eso no lo recupera la clase trabajadora, y eso es la transferencia de recursos que se genera en una economía que crece y es más grande y es más rica, pero que de alguna manera sigue mostrando justamente ese resultado en materia de desigualdad, que hablaron con Mauri, o en materia de pobreza, ¿no? En cualquiera de los dos casos. O sea, por eso quiero ir, a mí me gusta ir como cerrando temas para ordenar de lo que estamos hablando, porque a veces nos vamos mucho. En definitiva, todo esto que estamos hablando de filosofía incide muchísimo en las decisiones del país y en cuánta plata tenés en tu bolsillo. Porque justamente la economía no es una ciencia exacta, es algo que tiene perspectivas. Es lo contrario, eso es una ciencia social que trata de entender el comportamiento de las personas en sociedad. Y imagínate que cada persona es un mundo. Imagínate, tenés a Milei. Imagínate entender eso, o sea, te aleja completamente de cualquier parámetro de exactitud. Claro, entonces en ese sentido por eso también se juega tanto con quién va a manejar la economía, porque es que la cosmovisión de quién va a tratar de mover estos engranajes que y más o menos se van a comportar como más o menos quiere el gobierno, porque tampoco es una magia, es como bueno, yo ahora cambio este indicador y cambio y todo sale bien. Por eso es que tampoco hay una buena manera de hacer economía o de gestionar la economía, porque justamente, o sea, como en todo lo que tiene un poco más de discusión del arte de las cosas, son perspectivas más heterodoxas, más ortodoxas, pero o sea, cada decisión económica que vos tomás, o sea, nunca va a beneficiar a todos por igual. De hecho, en general, cuando tocas a uno, le sacás a otro. La división de recursos escasos. Total. Así nace la economía, Así como nace. la ciencia de la administración de los recursos escasos, como la ciencia lúgubre que de alguna manera viene a resolver el problema, que en aquel momento era mucho más tensionante que ahora, del hecho de que vos tenés recursos limitados para fines o aspiraciones que son infinitas. Claro, porque yo creo que Por mucha eso la gente... política fiscal es la más política de todas las políticas económicas. Claro. Yo creo que muchas veces la economía se vende como algo tan frío, hasta incluso en conversaciones, en los medios, en cómo se comunica lo que se hace, y como tan objetivo como, bueno, la gente más inteligente está manejando la economía, pero en realidad no solo necesitamos gente inteligente, necesitamos gente que piense como uno, o no. ¿Cómo pensás vos? No, como uno no, digo, a la hora de votar, no solamente tenés que votar al más inteligente, sino el que vos ahí estás comparta tus separando, me valores. parece, capaz que no tan inteligente, sino con capacidades técnicas, por ponerlo de alguna manera. Claro, con Entonces capacidades ahí te técnicas. moves entre una opción tecnocrática y una opción mucho más política, ¿no? Que es una discusión relevante en el mundo. Sí, bueno, sí. el gobierno es un gobierno tecnocrático de técnicos, desamparado de cualquier otra lógica política que pueda contaminar esa perfección o esa rigurosidad, o tiene que contemplar muchas otras cosas. Totalmente, pero lo que yo digo es, vos podés tener a la persona con el IQ más alto, más técnico, más que sepa resolver y que piense que el egoísmo es un valor a defender porque es naturaleza humana y es el motor de la economía. Atrás de todo está la ideología, claramente. O sea, claro, que es un tema mucho más también ético, moral y más allá de ideológico, que ideológico también se sabe,
realmente no todo el mundo piensa que todos tienen que comer antes que nada. Ese es el gran desafío, y de alguna manera, si vos pensás en lo que decía el filósofo Isaiah Berlin, hay un problema de la humanidad que no hemos resuelto. Si no, Milei no estaría hablando de Adam Smith, que nació hace 300 años, no estaríamos trayendo a Marx, el libro no hablaría con muertos que fallecieron hace el último capítulo, el de Marx, el último capítulo, el de Marx. Penúltimo, sí. El penúltimo. El último es mi visión personal de zurdo liberal. El último en la recorrida de los claro, porque trata de recorrer del paraíso anarco-libertario con Murray Rothbard a llegar justamente a su infierno colectivista del Estado. ¿Puedo contar un poco de qué se trata el libro para los que no saben de qué estamos hablando? El libro es como una autoficción. Sí, autoficción es un buen concepto porque me da la libertad de haber dicho cosas ahí que yo le decía de verdad, pero ahora quedan ambas ambiguas porque pueden tener derivadas laborales complicadas. Es una autoficción en el que el personaje principal es una versión de Germán que no es él, pero es como... Es mi diario íntimo, acá estamos en confianza, podemos decirlo. Es el alter ego imaginario. En el laburo puedo defender otra versión, autoficción, pero acá fue como un diario íntimo con una... Apuntes personales tuyos pero en el que pasan cosas ficticias, ficticias ficcionadas, que es que él se va entredurmiendo y encontrándose con diferentes economistas, filósofos, políticos de la historia, desde lo más libertario hasta llegar a Marx. Y bueno, y tiene como conversaciones con los autores como si estuvieran vivos, que yo te decía que me hacía acordar mucho al Mundo de Sofía, que no lo leíste. Pero está interesante. Ese es que una te forma... recomiendan cuando entras a filosofía, te dicen, primer año de filosofía, tenés que leer El Mundo de Sofía. ¿En serio? Ya son 2 recomendaciones una semana, así que voy a tener que ir el viernes. Pero yo le comentaba que yo lo leí de muy chica y digo que ahora no sé, capaz era medio choto. Medio choto capaz, pero está bueno. Pero para mí está muy bueno. Si tienen gente joven en sus vidas, recomiéndoselo. Pero bueno, no sé qué está, John Rawls está, bueno, naturalmente Rothbard, Friedman, todos los que nombró, pero y Berlin, que es el que te decía recién, que dice, bueno, de alguna manera no hay una forma única de armonizar todo lo que las personas entendemos que son valores nobles o objetivos deseables, humanos, virtuosos. Porque ¿no? es tautológico. Siempre explicado. hay una transacción, ¿no? Yo estoy dispuesto a dar tanta libertad en función de tanta igualdad social. Estoy dispuesto a hacerlo. Sí. Pero ahí hay una transacción. Hay una pérdida de libertad negativa, en el sentido negativo. No se puede. Que justamente, pero yo la estoy dispuesto a dar porque estoy convencido de que lo mejor es que la sociedad sea justamente no tenga desigualdades flagrantes, ¿sí? Tanta justicia en función de tanta clemencia, ¿no? En definitiva, siempre estás transaccionando algo. Y básicamente eso es lo que hace el problema político de la humanidad, que no ha encontrado una resolución, porque en todos estos siglos no hemos encontrado una fórmula matemática que pongamos en la computadora y diga, bueno, Uruguay es un país de 3,5 millones de personas, con un índice de Gini tal, con determinadas preferencias por la distribución, con determinados antecedentes ballistas, con todo lo que vos le quieras poner al parámetro de la formulita, apretes Enter y te diga 45% Estado, 55% mercado. Eso no existe. Entonces siempre estamos justamente tratando de conciliar objetivos que muchas veces chocan entre sí. Entonces siempre hay algo trágico en esa decisión. ¿Qué ordenamos? ¿Qué jerarquizamos? Porque de vuelta, parte de la economía se trata de reconocer que cada vez que decidimos algo, estamos decidiendo implícitamente no hacer otra cosa. ¿Sí? Si lo tuvieras que resumir para un reel, ¿cuál es la principal diferencia entre una economía de izquierda y de derecha? ¿Qué pondera más y qué pondera menos? Y bueno, justamente el rol del Estado como agente nivelador, ¿no? De alguna manera, lo que creo que lo que te define así, si lo tuvieras que resumir, básicamente sería qué rol le damos al Estado y qué rol le damos al mercado como mecanismo de asignación de esos recursos escasos en la economía, ¿no? Y después te puedes afinar la discusión en torno a, bueno, cómo nos conseguimos como personas. De vuelta, ¿somos una máquina meritocrática que compite o somos justamente una sucesión de accidentes y hechos azarosos? En función de cómo entiendas vos que surgimos las personas, naturalmente vas a ir por un lado o por el otro, pero vas a priorizar determinadas cosas por encima de otras si vas para la izquierda, y al revés en el caso de la derecha, y si querés con la discusión de filosofía política y el problema político de la humanidad, que es el problema de, bueno, ¿dónde trazamos la línea por el cual le vedamos el ingreso al Estado como fuerza agresora, si se quiere por ponerlo en términos de Milei, y dónde de alguna manera enfatizamos el otro concepto que decías vos hoy? Hay un concepto de libertad negativa, es el concepto libertario, básicamente es la libertad de la coacción, donde yo pongo énfasis en cuanto mayor es mi radio de acción individual, sin que me rompa las pelotas, sin que me digan que tengo que usar casco, ahorrar para la jubilación, pagar impuestos, más libre voy a ser, y esa es la visión que exalta Milei, la visión negativa de la libertad, pero deja de lado la visión positiva. Y Sergio Botana, con el uso de casco. Y Maslatón que no se pone cinto. Que se puede manejar a 130 kilómetros por hora, ¿no? Cualquier tipo de intervención que a vos se te meta con tu libertad individual de hacer lo que se te antoje. Pero hay un concepto que hoy está justamente
Dejado de lado. Exactamente, ¿no? Rezagado a la luz de lo que es el auge libertario, que es el de la libertad positiva, es el entender la libertad también como el ejercicio pleno de las capacidades de una persona para poder tener un mínimo, solamente un mínimo de injerencia sobre mi destino. Porque si yo nací en un asentamiento, o si yo nací y mis padres ya son privados de libertad y están ahora transitando ese infierno, y de alguna manera mi vida ya nació torcida porque la dinámica intergeneracional de la desigualdad, incluso en un país como el nuestro, por todas las cosas que decía Mauri, naturalmente hace que esa vida ya nació torcida y difícilmente se pueda quebrar, porque lo que le pasa a las personas en los primeros 1000 días de vida es sumamente determinante para su trayectoria en todas las variables que entendemos como bienestar: salud, educación, ingresos, trabajo, oportunidades. Entonces, ahora estamos teniendo justamente una cuestión donde se están naciendo un montón. 1 de cada 5 niños ya nace con su vida torcida y es muy difícil volverla a torcer. Y eso no, de vuelta, desde el punto de vista de la justicia, no es justo, porque eso es algo que depende de factores contingentes a ese niño o a esa niña, y en particular ese niño nace sin libertad, no sin la libertad de que venga el Estado y le diga te voy a cobrar impuestos, porque ¿qué impuesto me vas a cobrar si yo vivo en un asentamiento, yo vivo en la calle? ¿Y qué me vas a decir que no puedo manejar a 150 kilómetros y nunca en mi vida voy a poder aspirar a tener un auto? Entonces ahí aparece el concepto de la libertad entendida en su sentido positivo, que es la libertad para. ¿Para qué? Para poder tener un mínimo de injerencia sobre mi destino. Y eso requiere justamente condiciones materiales para poder ejercer la libertad, porque sin las condiciones materiales para ejercer la libertad es una burla. La libertad de prensa para el analfabeto no es nada. La libertad de circulación para alguien que está en la calle, no, o sea, no hay, es una burla justamente decir que sos libre solamente porque yo como Estado no te vengo a romper los cocos pidiéndote que te pongas cinturón, que te pongas casco, que ahorres para tu jubilación o que me pagues impuestos. Entonces, esa tensión en el concepto libertario quedó muy en evidencia con la frase del diputado Bertie Venegas Lynch, no sé si la escucharon. Sí, libertad también es mandar a tu hijo al taller y no a la escuela. Bueno, ahí se ve la tensión entre la libertad negativa de él, de que el Estado no venga y le diga que tiene que mandar a su niño a la escuela, y la libertad positiva que puede tener ese niño cuando crezca, porque si no va a la escuela y va al taller, obviamente no va a adquirir las herramientas básicas que son necesarias para tener más puertas en su vida para abrir cuando sea grande, y eso va a determinar que justamente pueda tener toda la libertad negativa que quiera, pero sea justamente una burla a su condición, porque el tipo no tiene la capacidad de controlar su vida, de su ciclo vital, su destino, porque no tiene las herramientas, porque el padre lo mandó a trabajar al taller con 6 años. Entonces ahí queda esa tensión, y parte del auge libertario, en particular de Milei, es la exaltación absoluta y la apropiación del concepto de libertad, pero fuera de esa distinción de que no hay una única forma de entender la de libertad. La de libertad es un chicle, es un concepto que tiene más de 200 acepciones documentadas en la historia de las ideas. Entonces, ¿de qué de libertad me vas a hablar a mí? Sí. Porque no es la misma la libertad. Claro. Entonces, de un niño que hace un asentamiento que la libertad justamente para manejar a 150 kilómetros por hora. Y te hago una pregunta. Eso lo de la libertad es muy interesante. Este gobierno de coalición, lo que nos han venido diciendo en estas entrevistas, y yo tiendo a creer que tienen un punto, es no se achicó mucho el Estado, o sea, como que en realidad terminó siendo un gobierno de centro. ¿Compartís esa apreciación? ¿Te parece que si tuviéramos la maquinita de porcentaje del Estado? Es razonable, porque justamente me parece que refleja también las preferencias de los uruguayos y tenemos nuestras características. No somos Argentina, ¿no? Nos movemos me parece que tenemos un gen más ballista. Eso hace que más allá de que vos te puedas ir moviendo hacia otros lugares, quedás dentro de determinados parámetros que son distintos a los parámetros que hoy tiene la discusión en Argentina, y eso hace que no tengamos gobiernos refundacionales en torno al rol que se le da al Estado y al mercado, por más que discursivamente se vaya por otro camino. De hecho, capaz que este Estado hasta se agrandó, porque también el Estado es el clientelismo. También se agranda con el clientelismo. También hay un montón de otras cosas que hacen a las contradicciones inherentes a ese discurso. Y esas contradicciones inherentes al discurso de los políticos, en particular sobre el Estado, bueno, son las que después te generan justamente esta cosa que decíamos hoy, ese desencantamiento, en particular de los jóvenes, con el sistema político y con la democracia como mecanismo para llevar a una sociedad que consolide la justicia, la libertad y la igualdad, que ese es el problema político para Keynes de la humanidad. Cómo se concilia la justicia social, la libertad individual y la eficiencia económica. Entonces me parece que el uruguayo tiene esa parte gris más lenta, que muchas veces es algo negativo, porque de alguna manera te va haciendo que sea más dificultoso avanzar en algunos aspectos, pero por el lado tiene lo positivo de que estas tendencias te blinda un poco. Quizás aparecen más lento, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Bueno, ¿con qué tanta complacencia podemos decir hoy?
o qué tanto grado de certidumbre tenemos para decir que en Uruguay no va a aparecer un Milei. Y bueno, capaz que hoy, pero con todo lo que está pasando, nadie podría decir, no, acá nunca va a pasar eso. Entonces, de alguna manera, me parece que cuando vos pensás en las vocaciones de los gobiernos en el mundo, en Uruguay post dictadura, han alternado justamente todos los partidos y de alguna manera nunca hubo una énfasis refundacional que alterara sustancialmente el paradigma de lo que es el Estado y el mercado, más allá de los énfasis discursivos y más allá de las medidas y naturalmente más allá del repliegue que vos podés entender del gasto social que se dio estos años, más allá de esto que estamos hablando. En definitiva, esa gráfica surge justamente de la combinación conjunta de muchas cosas. Una de ellas, los lineamientos del propio Poder Ejecutivo para la ronda de Consejo de Salarios, ¿no? El hecho de no haber ido por algo más diferencial, que atendiera más los salarios más sumergidos, por el hecho de salario mínimo, o sea, ese tipo de cosas, sí, naturalmente cambian, pero no cambian de forma tan pronunciada como cambian en otros lados, y de alguna manera un poco centro-derecha, un poco centro-izquierda, creo que eso hace a la timidez, a lo tibio del uruguayo, ¿no? Por más que ahora no. Igual ahí creo que depende un poco qué datos tomes, podés decir que el gobierno fue bastante tipo gobierno realista, profundización de la desigualdad, o podés tipo decir pero por eso le siempre estás elevado, ¿no? En definitiva es como las constelaciones en el cielo, ¿no? Claro. Yo puedo mirar para arriba y puedo ver las estrellas y unir los puntos que a mí se me ocurre unir. Vos podés mirar las estrellas y unir otros puntos. Por eso. Y quiero tipo brevemente justificar primero por qué fue un gobierno con cero aspiración refundacional. El déficit fiscal sigue bastante igual, 4%, a lo que era tipo el derroche de antes. El salario real tuvo su panza, pero hoy en día se recupera, la economía sigue creciendo relativamente lenta, no hubo una gran reforma tributaria, o sea... No tuvimos reformas en lo que tiene que ver con los mecanismos de negociación colectiva. Por ejemplo, no se eliminaron los consejos de salario, que era que por ejemplo, la LUC inicial, la LUC 1, medio que regulaba bastante eso. Ahora, para el otro lado, también, esto que estamos conversando hubo una transferencia del trabajo al capital de 200 millones de dólares, se perdieron 45... 2.100 creo que es la cifra, si querés, por la duda. O sea, bastante más. 2000 ¿y cuánto dije? 200. Claro, o sea, tipo 2.000 que son, o sea, son como 4 puntos del PBI, ¿estaría bien? Más o menos. Sí, porque te dan un poquito menos, 3 y algo. millones de dólares. Sí, está, ok. Bueno, en fin, es mucha plata. Por otra parte, se reformó... Igual chequemos el dato, ¿no? Si querés buscar en la lista hablar que doy, que aparece, también... Se reformó la seguridad social, se aumentó la edad jubilatoria. Entonces, creo que también un poco, dependiendo... Otra cosa que se hizo es eliminar la retroactividad, creo que es en el marco de los consejos de salario, es decir, que eso implica que tenés que volver a renegociar algunas cosas. Bueno, en fin, yo creo que un poco, fijándote, cambiando algunas áreas, el gobierno sí fue bastante derecha, cambiando otras, no sé... El gasto social bajó poquito a nivel el educativo, bajó a penititas, pero en materia de protección social de salud hubo un recorte más que nada al principio, pero hoy en día se recompuso bastante. Entonces creo que también ahí depende de dónde pongas la lupa, te parece mucho más de centro o mucho más de derecha el gobierno también, ¿no? Por eso es lo que digo, que es lo que están tratando de centrar la campaña. ¿Cómo fue el gobierno? ¿Fracasó o no fracasó? Y si agarrás partes de la foto, contás diferentes historias. Tenemos poquito tiempo. Quiero terminar con lo que la gente quiere saber. ¿Por qué Uruguay es tan caro? Y bueno, ahí tenés condiciones más microeconómicas de las que a veces solemos reconocer, en el sentido de que tiene que ver con la escala que tenemos, ¿no? Y como la poca escala de alguna manera desincentiva procesos que son buenos para la productividad, es decir, para hacer más con menos y por ende para tener cosas más baratas. En particular tiene que ver con el tema de la competencia. Tenemos muchos mercados donde hay deficiencias en materia de competencia, y cuando hay deficiencias en materia de competencia, ¿no? Competencia bien entendida, no en el sentido darwiniano del concepto, y bueno, naturalmente vos capturás una renta extraordinaria, es decir, te quedás con un ingreso justamente que está dado extraordinariamente por las condiciones de juego, ¿no? Entonces, claro, fíjate el mercado de los combustibles, por ejemplo. Claro, ¿cómo que lo arreglás para vos? Es decir, justamente no tenés un campo de juego nivelado, porque tenés un problema de competencia, y eso hace que justamente se traslade a los precios y por ende tengamos un país caro, que es lo mismo que tener un país con inflación alta o baja, sino un país caro que tiene que ver de vuelta con vivienda lo mismo. ¿Eh? Vivienda lo mismo. Hay algunos que tienen bastantes propiedades y es como, bueno... Pero ahí volvés al tema de la desigualdad, en el sentido de por qué traes la vivienda.
Porque también es carísima. Claro, también te hace, ahí va, con Sí, otro sí, fundamento, sí, claro, sí, sí. vivir en Sí, sí. lo cual también te genera esa paradoja, ¿no? De hecho, ayer Javier Daedo publicó que estaba tipo en su techo máximo, en el techo de la vivienda, el precio de la vivienda. Tipo, como estaba carísimo. Tipo, es que, estaba en uno. y de vuelta, tenemos la mitad de los asalariados gana menos de 35.000 pesos, según una nota de búsqueda hace un tiempito, y si tomás los datos del Cuesta Duarte, 1 de cada 3 trabajadores percibe menos de 25.000 pesos, que es lo que ellos entienden que es un salario sumergido por 40 horas de trabajo. Es Medio decir, millón de personas. Exactamente, o sea, no es solamente un tema de que es caro, sino que además tenemos justamente contra las reformas que de alguna manera afectarían ese tipo de condiciones, porque ya están capturadas por eso, y bueno, una vez que tenés eso, haces lobby justamente para mantenerlo. Por eso también se habla de regular el lobby, ¿no? Que es parte de lo mismo que decíamos hoy, ¿no? ¿Qué mecanismos tienen los que tienen más justamente para alterar las decisiones del Estado y llevarlas para justamente un terreno de juego desnivelado? Y eso tiene que ver con eso. Sí, por eso se rompe tanto los huevos con digan quién financia la campaña. Exacto. Porque después son los que hacen lobby para que las cosas sigan caras. Otras Así manifestaciones que no se tenés. haga el loquito Para que Andrés las cosas sigan Ojeda. caras también. Claro, no se avanza en eso y nosotros seguimos teniendo la idea de que, bueno, justamente atrás de eso hay un montón de intereses, y que en particular cada vez más oscuros, que justamente nos hacen descreer de los políticos como herramientas de cambio, en tanto entendemos que están cooptados justamente por la presión de los lobbies que hacen justamente la forma en que se financian. Es tremendo eso. El Germán, mundo se va a destruir porque no se puede meter con los millonarios. Por ejemplo, el tema ambiental. No hay manera de que le digas a los millonarios no pueden usar más jet privados. Y es tremendo eso, ¿no? Vos pensás que avanza, pero ahora que se gana Trump de vuelta, y bueno, y es eso, increíble. y también, y las demandas de los jóvenes no están debidamente recogidas por el sistema político, eso también hace que vos te alejes de eso. Entonces, hay un montón de cosas, pero sí, tenemos un escenario de colapso ambiental y no parece que esté pasando nada, ¿no? Germán, sobre el tema costos, o sea, yo entiendo que Uruguay produce bastante poco de lo que consume, pero ¿no se pueden calcular costos en algún área de la economía? Y yo creo que todo lo que tiene que ver con la gestión de la información, y en particular de las empresas, siempre va a generar una complejidad. Es la misma complejidad que hace que sea difícil incorporar la dimensión de la productividad a la negociación colectiva, por ejemplo. Entonces, me parece que con los costos tenés ese mismo problema. Que de alguna manera tenés un problema de información porque tenés que usar la información privada, y la información privada no te la van a brindar felizmente las empresas. ¿Por qué en Argentina durante el primer periodo de Néstor y el primero de Cristina se podía, o por lo menos desde la Secretaría de Comercio se intentaba justamente hacer un cálculo de los costos? O sea, ¿a qué información te podés accedían? aproximar, sin duda, pero de alguna manera siempre vas a tener información imperfecta, y en particular no tomaría el caso argentino como un caso de éxito en materia de políticas económicas, de alguna manera. En lo general, pero en el cálculo de los costos y de sentar empresarios con el gobierno a decir, bueno, a vos te sale esto, vos te vas a sacar con esta otra parte. Claro, por eso, ahí tenemos que no me puedes cobrar más que esto. Un paso atrás es tenemos que rediscutir qué rol le damos, qué posicionamiento y qué poder le damos al Estado, justamente para interferir en esas esferas que se pueden en un entender. gobierno de izquierda, el día de mañana, ¿cómo carajo tenemos 9 millones de vacas y sale carísimo comer carne acá? Y bueno, sí, tenés que romper las reglas que están de juego vigentes hoy, porque te haría que justamente el Estado avance un poco más, y de vuelta, si colectivamente decidimos a partir de las elecciones darle ese rol, bueno, ahí tenemos discutiendo otra cosa. Pero hoy por hoy tenés eso que de alguna manera siempre está arbitrando, ¿no? Entre, bueno, cuánto puedo intervenir sin justamente lesionar aspectos vinculados a cosas que pueden generar crecimiento. Pero de vuelta, acá hay que ponerse creativo. ¿Por qué hay que ponerse creativo? Porque Uruguay no crece hace 10 años, porque el empleo alcanzó una meseta, más allá de la discusión coyuntural de campaña política, de tantos puestos más, tanto menos, porque tenemos 1 de cada 3 trabajadores que percibe menos de 25.000 pesos líquidos, porque justamente tenemos 1 de cada 5 niños que nacen en la pobreza, de alguna manera porque nuestro crecimiento potencial, es decir, nuestro crecimiento de largo plazo es inferior al 3%, y eso hace que no tengamos los recursos que se necesitan para atender las demandas sociales del Uruguay como sociedad que valora la cohesión. Eso es, que invierta más en educación, que invierta más en salud, justamente para volver a evitar que se te fragmente eso, y lo que hablamos hoy. Si la gente se retira del consumo de servicios públicos, educación, y naturalmente su vocación redistributiva va a ser peor, y te vas a alejar más de ese lugar al que vos querés llegar, justamente dándole un énfasis mayor al Estado en ese
rol de asignador de recursos. Tenemos el desempleo de los jóvenes estructuralmente por arriba del 25%, es decir, 1 de cada 4 jóvenes de entre 14, que es la edad que consideramos para el mercado de trabajo, y 24 años, busca sistemáticamente empleo y no consigue. Cuando vos mirás los datos del mercado laboral por género, ves las desigualdades que persisten, más allá de las brechas que puedan variar un poco. Cuando lo ves por nivel educativo, ves que el desempleo entre las personas que tienen nivel terciario es menos del 2%. O sea, ¿cómo llegas al promedio? Y porque al nivel educativo menores tenés un desempleo mucho mayor. Entonces, ¿cómo hacemos como sociedad, de alguna manera, para reconocer que esos problemas están, independientemente de los ciclos políticos? Porque incluso lo dijo Mauri también, ¿no? Vos tenés durante 2004 y 2014 un crecimiento extraordinario a la luz de la historia. Y una vocación de política pública justamente con énfasis en tratar de nivelar las condiciones de juego y reducir la desigualdad y la pobreza, en lo que Mauri caracterizó como una estrategia de pinzas. ¿Por qué de pinzas? Porque vos con el IRPF moderás el crecimiento de los ingresos de arriba y con el salario mínimo y de alguna manera con lo que aumentás los de abajo. Entonces, por eso la pinza, y por eso Uruguay recortó en 1/3 la distancia que nos separa de los países más igualitarios en muy poco tiempo. Pero a pesar de esas dos combinaciones, vocación de política, crecimiento extraordinario, vos no lograste alcanzar a un núcleo de pobreza y no lograste bajar más la desigualdad de los niveles que llegaste en el 2013. Es decir, hace más de 10 años. Entonces, más allá de las discusiones políticas... Y que de hecho ahora aumentó. Particularmente desde el 2018-2019 empieza a aumentar, con la pandemia se dispara y no para de aumentar el índice Gini hasta este año. Se lo preguntamos ayer a Mieres y la respuesta que nos dio, el martes se lo preguntamos a Mieres de por qué, incluso cuando la economía ya volvía a crecer, ya se recuperaba, seguía creciendo la desigualdad. La respuesta que nos dio fue que porque hay un desafío respecto a la productividad muy grande, que si Uruguay no crece, no podemos recuperar... a ver, de vuelta, esa discusión en clave torta es, ¿hay que crecer la torta y después repartirla o hay que repartirla de la torta que tenga? Claro. ¿No? En definitiva lo puso en esos términos. Y también es cierto, Uruguay tiene un problema de productividad, justamente porque no tenemos los recursos para atender todas esas cosas. Pero de vuelta, tenemos un montón de problemas que son estructurales, en el sentido que son rasgos estructurales, ya sea del mercado de trabajo, de la sociedad, y que de alguna manera mi preocupación ciudadana es que el nivel de la discusión política y el incentivo político a radicalizar y a putearse y a mostrar lo peor del otro, de alguna manera nos aleje del foco y perdamos de vista todas esas evidencias que tenemos o pistas que tenemos y que controvierten esa visión romantizada del Uruguay como isla de desarrollo, ¿no? Blindada de cualquier fuerza negativa que pueda venir de afuera. Y me voy también a la paradoja del desarrollo que planteó Fernando Sponda. No sé si la tienen, pero básicamente, si vos agarrás, la publicó en La Diaria, es un excelente artículo recomendado. Si agarrás un montón de indicadores tradicionales macroeconómicos, vos vas a ver que el Uruguay del siglo XXI es más desarrollado que el Uruguay del siglo XX. Un índice de Gini menor, mayor crecimiento, mayor PIB per cápita, ¿sí? Menor pobreza. Pero por otro lado, si te quedás con esa visión, con ese set de indicadores tradicionales, tenés una mirada complaciente. Uruguay se desarrolló y es un país mucho mejor del que fue. Y eso yo lo comparto. Pero por otro lado también, agarrás otro conjunto de indicadores que él lo ponía bajo el índice artiguista rolsiano, en el sentido de los más desfavorecidos en los más privilegiados, de alguna manera juntando la idea que vimos hoy de Roche con la de Artigas, y es, tenemos más homicidios, tenemos más suicidios, tenemos más gente que vive en la indigencia, tenemos más problemas de salud mental, entonces, de alguna manera... Más presos. Mucho más presos, que sabés que ahí van a salir. Entonces, ¿cuál es la visión que tenemos sobre la perspectiva de desarrollo? ¿Es esa visión romantizada, complaciente, por el cual solamente nos movemos hacia adelante? ¿O hay un montón de cosas que se nos están escapando? ¿Y por qué se nos están escapando? Y a mí lo que me preocupa es que vos tenés un núcleo duro de pobreza y exclusión y marginalidad, que los vaivenes del ciclo económico, es decir, eso de que la marea sube y los barcos suben, no te está moviendo, porque ya están tan abajo que no importa si la economía crece 3 o 4%. Igual. Entonces, cuando vos analizás el universo de personas pobres, además de la sobrerepresentación de los niños, que justamente tenemos el perfil más infantilizado de pobreza infantil en América Latina. Tenemos un dato que justamente nos da de frente con esa idea, ¿no? Es decir, o sea, es el doble la pobreza infantil respecto a la pobreza general. Tenemos la tasa más 10 baja, a 20, tenemos la tasa más baja de pobreza infantil en la región, 20%, pero la relación entre la pobreza total y la pobreza infantil es la más alta, por eso es el perfil infantilizado de la pobreza, ¿sí? Y de alguna manera vos tenés, cuando mirás adentro, no son ninis
No son pobres porque quieren. No, solo La 4%. mayoría son menores, están estudiando, otra gran parte trabaja, otra gran parte busca trabajar, otra parte jubilado y pensionista, Sí. a otra casa se Uno dedica de a los cada quehaceres 20 del hogar. eran que no estudian ni trabajan. No, pues, o sea, dentro de. Entonces vos decís, bueno, creo que estamos dentro de un contrato. Sí, solamente, o sea, 19 de 20... De los que pueden y no quieren, digamos, claro. Sí, Claro, que vos afinarías como un tema de voluntad. ¿no? Claro. Entonces, Ninis, claro. Claro, por eso te digo. Entonces, hay un maridaje entre el mundo del trabajo y el mundo de la pobreza. Es decir, los pobres son trabajadores, no son pobres Claro. nini, ¿no? Sí. Eso es un concepto que también tenemos que dar, justamente poner sobre la mesa, en el decir, bueno, vamos a estar a la Si altura. solamente trabajar no te saca de la pobreza. Exactamente, porque justamente volvemos al tema de los salarios sumergidos, volvemos a la intermitencia de las trayectorias laborales de muchos sectores, volvemos a la informalidad, volvemos a el subempleo, que son personas que están trabajando, pero trabajan menos horas que desearían. Entonces, empezás a poner un montón de peros, y creo que al final la foto que tenés es que nuestro contrato social del Uruguay, con Ballista, ¿no? Con el Estado como escudo defensor, de alguna manera sigue medianamente, más allá de lo que hablamos hoy, de los énfasis refundacionales, pero cada vez contempla menos personas adentro. Y hay un montón de gente que ya se cayó por un agujero y no la vas a sacar con un crecimiento, no la vas a sacar con un aumento del empleo, porque está en la marginalidad. Y ese es un problema que tenemos, y de ahí justamente Esponda traslada esa inquietud de, che, ojo con lo que miramos, porque me parece que hay personas que se nos cayeron por un agujero negro y es muy difícil en levantarla. Entonces pensamos que todo Uruguay sigue funcionando y nos quedamos con los mismos indicadores macroeconómicos tradicionales para medir eso, pero eso no está recogiendo una parte relevante de la población, que es justamente la más desaventajada, que es justamente la que la perspectiva rolsiana te diría: así, desde ahí tenés que ver la sociedad, desde ahí tenés que establecer qué rol le das al mercado, qué rol le das al Estado, qué mecanismo utilizás para hacer eso, ¿no? Con independencia incluso de qué impuestos, de la carga tributaria. No solamente importa si los impuestos aumentan o bajan, importa qué tipo de aumentos bajan o suben. No es lo mismo un aumento del IVA, por su efecto negativo sobre los ingresos de los hogares más vulnerables, regresivo, que una reducción o un aumento del IRPF, que es justamente el impuesto como el IAS, que viene a darle progresividad al sistema. Entonces, esos movimientos, por más que no te cambien el nivel, importa porque generan ganadores y perdedores distintos. O sea, no es lo mismo subir, o sea, cuando se habla, esta es una campaña entre subir impuestos y no subir impuestos, Es mentira. nunca se dice qué impuestos. Exacto, porque vos tenés impuestos que son directos e indirectos. Hay impuestos que son y que afectan a unos y a otros, exacto, claro. sí. Obvio. Los pobres justamente son La los que- exoneración del IRAE, el IRAE, que es el impuesto a la renta, se exonera más de lo que recauda el propio IRAE. Uno de los temas Y que se decía duplicó. Gustavo Viñales, Sí. especialista tributario, es, más allá de la discusión de campaña sobre qué impuestos van a subir o bajar, hay una gran discusión pendiente que es sobre el gasto tributario. ¿Qué es el gasto tributario? Es la resignación de impuestos por incentivar sectores o incentivar... Entonces decía, eso representa solamente de DGI un 6% del PIB. Y ahí volvemos a los lobbies, ¿no? Es decir, eso es lo que el Estado deja de recaudar justamente por los esquemas de incentivos a la inversión, Claro, por eso hay que ver pueden si tener deja sentido, eso. naturalmente, o que no pueden tener sentido. Lo que dice es que discutamos eso, porque hay un montón de renuncia de recursos del Estado que viene justamente con esa inercia de intereses adquiridos, ¿no? 1.200 millones de dólares por año, por lo menos 2022-2023, es lo que está exonerando el IRAE, lo confirmé el martes. Tengo una última pregunta para hacerte, yo por lo menos, y quiero que también... cerrar. Sí, y cerrar porque es tarde. Quiero aprovechar también a precisar el dato de lo que decía Olesker de la transferencia de recursos del trabajo al capital, 2.100 millones de dólares, es lo que dice Daniel Olesker el día de hoy, esta mañana, en La Diaria. Y lo que te quiero preguntar es, si hubo una transferencia de 2.100 millones de dólares del trabajo al capital, en español, ¿quién se la llevó? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahí es mucho más complicado porque justamente la información es mucho más escasa. Que de alguna manera es lo que Mauri decía, en realidad, a lo difícil que es rastrear cuando te metes en ese 1%, ¿no? Pero naturalmente acá vos decís, bueno, el capital como una entelequia abstracta, pero después cuando mirás es muy difícil saber. ¿Es excedente de la efectivamente. producción? O sea, ¿a qué es eso que se le lleva? O sea, a ver, yo trabajo en mi empresa, ponele, o sea, yo como empleado, entonces, en promedio, si sumamos todos los trabajadores y todas las empresas, hubo una transferencia global de 2.100 millones de dólares, digamos. Sí, o sea, hacia el factor capital. o sea, Después, ¿cómo mi jefe te se la metes- llevó mucho más que yo. Eso, si Es querés eso. ponerlo en español, de alguna manera es Ok. Se la la quedan los de economía creció. arriba. Ok. Trabajé mucho para que mi jefe se pueda comprar el auto nuevo que tiene. Y bueno, si querés ponerlo en esos Bueno, términos, es está lo bien. que sin eufemismos Qué de tortas ni envidioso nada, es en que sos definitiva. de la gente Claro, ahí viene el exitosa, argumento de la por envidia, ¿no? favor. Sí, total.
Se te nota. Si quieren ganar plata, no sean esclavos, no trabajen, emprendan, muchachos. Sí. ¿Cómo puedo emprender yo, que soy un simple empleado asalariado con que... ¿Y qué estamos haciendo acá? No, Pero bueno, tal cual. Ojo. Está bien. Bueno, Germán, muchas gracias por venir. Recomiendo a todos que se compren su libro, Leones y Corderos. Leones y Corderos, ¿es? Leones y corderos. Leones y Corderos. Y... No, yo no vine a despertar corderos, sino a guiar leones, la frase de Milei, ¿no? Claro. Y de vuelta, ¿no? La libertad de los leones es la muerte de los corderos, ¿no? En el sentido de esa tensión entre la Sí. libertad, entendida en ese abstracto libertario, ¿no? ¿Viste que ayer Milei dijo que pasó de ser keynesiano marxista a libertario? Ayer Sí, en la presentación del libro se Al revés del deschavó. libro, va al revés Claro. para otro lado. Lo leyó al revés, no sabe cómo funcionan los Y libros. bueno, Friedman también en su momento trabajó Era progre. Sí, era el New Deal. Claro, Ah, mira. por supuesto, ¿no? Y Hayek era socialista alemán. En su Todos tienen un momento. pasado Mirá. absurdo. Sí, ¿decís? sí. Todos cuando O sea, van al todos IABA... se van Claro. derechizando, todo ese es el curso natural. Te Cuando entrevistamos en unos años y vemos. Nos entrevistamos y los tres íbamos, ¿no? Cuando hacen facultad social y si son jóvenes son todos progres, después, cuando tienen que pagar impuestos son todos de derecha. Porque el egoísmo, Ayn Rand. No, bueno, recomiendo mucho el libro. Explica todas estas cosas de forma muy amena. Así que bueno, muchas gracias. Y te quería decir que me encanta el concepto del libro y cómo decís que vos querés entender al otro en sus mejores luces. Y creo que eso es lo que nos falta como sociedad. Siempre estamos consumiendo al otro en su peor versión, asumiendo lo peor, pensando que el otro es tarado, que el otro es malo. Y a veces... El no otro es tarado eso. también a veces. A veces sí, pero a veces vos sí. partís del supuesto de que no lo es. Total. Vos Vos partís partís- descubrís que no totalmente, es. hay Pero por lo menos tarados- yo partí de la base de que Está no. muy bien. Pero si me vos parece un no- ejercicio para Y leer a los conducirse autores en la en su mejor versión vida. está muy Porque es bueno. la tolerancia Es, de la pluralidad justamente sí, que va a descontaminarnos de estas fuerzas que vienen justamente a aprovechar y capitalizar esa fragmentación, ese descontento, ese odio, esa rabia, que muchas veces tiene motivos legítimos. Los argentinos tienen un montón Sí. de motivos legítimos para estar frustrados con su gobierno y con su entendimiento de Estado. No es lo mismo ser liberal en Suecia que ser liberal en Argentina, ¿no? Tiene mucha más incentivo para hacerlo. O sea, en definitiva, nuestra visión y como visión se arma en función de nuestras vivencias. Entonces, cuanto más deterioremos el discurso público, en particular este año en campaña, cuanto más permee la campaña sucia, cuanto más al ciudadano se le muestre lo peor de todos los lados, mayor es la probabilidad de que efectivamente se nos abra un agujero y nos surja un Milei uruguayo. Tendrá rasgos distintivos, porque somos uruguayos, Sí. pero algo va a parecer antisistema que diga, todos estos discursos, fíjense, esto es corrupto, y van a hacer un compilado de videos y Sí. van a poder encontrar de los dos lados y en Sí, definitiva Salle. nosotros miramos Sin TV y nos deprimimos y decimos, hacia ahí van mis impuestos, ¿no? Entonces, esas son las cosas que de alguna manera y después Así están que, señor chicaneándose. Z, estás generando el próximo Milei. que lo Total. sepas. Pero no en el, bueno, o sea, en el sentido de que cuando te lo muestran decís, claro que te genera enojo, que te genera rabia, te genera depresión, decís, no puede ser, este es el nivel que tenemos los representantes. Entonces, cuanto más te alejes de esa idea de tratar de entender al otro, de tratar de no pensar que es un tonto, que está, que no sabe nada, ¿no? Me parece que más cerca estamos de que se nos meta un Milei que diga justamente Me una aprovecho actitud de esto. dogmática, lo cual es totalmente antiliberal, lo cual es una Es paradoja. verdad. El tipo más defensor Sí. de la libertad, ¿no? Que el campeón, como se definió él, como el líder más, es justamente una contradicción andante. Está bien. ¿Y Tenemos sabe que- qué puede hacer usted con sus impuestos? Poner un pequeño sobre, un pequeño impuesto ingresando a miedoalexito.uy. Nosotros no te obligamos, no somos coercitivos con el pago de impuestos, esto es voluntario, pero si querés bancar este programa, si querés bancar este canal, si querés bancar a que sigamos haciendo contenido, intentamos que sea de calidad, que sea profundo, pero también un contenido de entretenimiento político, puedes ingresar a miedoalexito.uy y dejar tu aporte, tu impuesto por única vez o permanente. Miedo al éxito. Lo relevante.